¿Sientes una pesadez inexplicable en tu hogar? ¿Conflictos que surgen de la nada? Podrías estar cayendo en una de las trampas que San Francisco de Asís denunció hace siglos. No son ataques obvios, son sutiles engaños que ocurren en tu sala, en tu mesa y en tu descanso. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en que proteges a tu familia. Existe una señal, casi olvidada en los antiguos relatos de las florecillas, donde San Francisco de Asís advertía sobre un viento gélido que no movía las hojas de los árboles, sino las llamas de las velas dentro de las casas, un fenómeno que él identificaba no como un cambio de clima, sino como la entrada sutil de lo que él llamaba el gran divisor. Esta revelación ha permanecido custodiada, casi oculta bajo la imagen romántica del santo que hablaba con los animales, pero su profundidad es hoy más urgente que nunca, porque el peligro que Francisco veía no estaba en los lobos del bosque, sino en las grietas invisibles de nuestra propia convivencia. Lo que estás por escuchar no es solo una historia de hace 8 siglos, sino un mapa de protección para tu presente, y te aseguro que, al final de este camino que hoy recorremos juntos, comprenderás una verdad tan poderosa sobre la presencia del mal en lo cotidiano que tu forma de caminar por los pasillos de tu casa no volverá a ser la misma. Antes de sumergirnos en este misterio, te invito a que, como hermanos que comparten el pan de la palabra, dejes un pensamiento o una intención en los comentarios para que esta comunidad de San Francisco y las señales del cielo siga creciendo en oración, uniéndote a nosotros para que estas verdades lleguen a cada rincón donde se necesite luz. San Francisco, impregnado de una espiritualidad que abrazaba tanto la sencillez evangélica como una profunda percepción de las energías del espíritu, comprendía que nuestra casa es un reflejo del alma, un templo donde el demonio busca instalar sus trampas más refinadas. Él recordaba siempre las palabras del Evangelio que nos advierten que si el dueño de casa supiera a qué hora llegaría el ladrón, no permitiría que perforaran sus paredes. Para el poverello, esas paredes no eran solo de piedra y lodo, sino de amor y paciencia. Se cuenta que en una ocasión, mientras Francisco se encontraba en una pequeña choza, sintió una inquietud que le impedía orar. No era un ruido externo, sino una distracción persistente que lo alejaba del centro de su ser. Identificó entonces que el enemigo utiliza lo cotidiano, lo pequeño, para tejer su red. Una de estas trampas se manifiesta en la repentina y ácida irritabilidad por cosas insignificantes. Un objeto fuera de lugar, una palabra mal interpretada o un olvido sin importancia que, de pronto, se convierte en un muro de fuego entre los que se aman. Francisco veía en esto la técnica del polvo en el ojo, donde el demonio no lanza una roca para derribarte, sino un grano de arena para cegarte y que dejes de ver la imagen de Dios en el otro. Hay testimonios de familias que, tras periodos de armonía, experimentan una racha de discusiones cíclicas que parecen no tener raíz lógica, como si el aire mismo de la habitación estuviera cargado de una electricidad negativa que empuja al conflicto. Esta señal se vuelve tangible también en el desorden que deja de ser descuido para convertirse en caos, una fatiga espiritual que te impide cuidar el espacio donde habitas, haciendo que el hogar pierda su carácter de refugio y se transforme en una carga. Distinguir si esto es una simple coincidencia o una trampa real requiere de una honestidad profunda. La señal es auténtica cuando la reacción es desproporcionada a la causa, cuando la paz escapa de las manos sin una razón física real y cuando, tras el conflicto, no queda una solución, sino un vacío amargo. Francisco enseñaba que el discernimiento nace de observar el fruto. Si la inquietud te lleva a la oración, es una prueba. Si te lleva al aislamiento y al rencor, es la trampa del divisor que ha cruzado tu umbral. Es en este punto de la penumbra donde el alma debe aprender a encender la lámpara, reconociendo que cada rincón de nuestra casa es un campo de batalla invisible donde el orden exterior comienza a reflejar la batalla interior que libramos por nuestra santidad. Este desorden que mencionaba el poverello no es solo material, sino una niebla que se asienta sobre la voluntad. Francisco, en su profunda conexión con la espiritualidad que hoy llamaríamos de un discernimiento agudo, entendía que el demonio no siempre entra con estruendo, sino con el peso de la asedía, esa tibieza que nos hace sentir que nuestro hogar ya no es un lugar de gracia, sino una cárcel de rutinas vacías. Él recordaba con frecuencia la advertencia bíblica sobre la casa que, tras ser limpiada y adornada, si se deja vacía de espíritu, permite el regreso de 7 espíritus peores que el primero. No basta con quitar el polvo de los muebles si permitimos que el polvo del rencor se asiente en el corazón de quienes habitan bajo el mismo techo. Se cuenta en las crónicas de su vida que, en una ocasión, mientras Francisco se hospedaba en el palacio de un noble, no pudo conciliar el sueño. No eran las comodidades las que lo perturbaban, sino la percepción de que en aquellas habitaciones el aire estaba espeso.
Él decía que las trampas del enemigo se esconden en la excesiva preocupación por lo mío y lo tuyo, transformando el espacio común en una serie de territorios en disputa. Esta señal se manifiesta hoy en 3 situaciones que muchos de ustedes reconocerán. Primero, esa extraña fatiga que te invade apenas cruzas el umbral de tu puerta, un cansancio que no desaparece con el sueño. Segundo, la interrupción constante de los momentos de oración familiar, donde siempre surge una llamada, un ruido o una urgencia trivial que rompe el hilo con lo divino. Y tercero, el marchitamiento inexplicable de la alegría en los niños o la inquietud de los animales domésticos, que Francisco, en su hermandad con la creación, consideraba centinelas de la pureza del ambiente. Para distinguir si estos eventos son simples rachas de mala suerte o una señal verdadera de acechanza, Francisco nos invita a mirar la dirección de nuestra mirada. Si ante estos problemas tu impulso es culpar a los demás miembros de la familia y encerrarte en tu propio dolor, estás frente a la trampa del lazo invisible. El enemigo quiere que veas a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos como el origen del mal, cuando ellos son, en realidad, tus compañeros de trinchera. La señal es auténtica cuando la discordia carece de un motivo proporcional y cuando el ambiente se siente cargado incluso en los días de sol. San Francisco nos enseñaba que la verdadera limpieza de una casa comienza con la bendición de los sentidos. Él mismo solía trazar el signo de la cruz en las esquinas de los lugares donde descansaba, no por superstición, sino como un acto de soberanía espiritual. La espiritualidad de Francisco, que bebía de fuentes tan puras como la de los padres del desierto, nos recuerda que el demonio teme a la luz de la humildad. Una casa donde se pide perdón con facilidad es una casa donde las trampas del maligno se rompen como hilos de seda. Pero hay una trampa aún más profunda y sutil que San Francisco descubrió en sus momentos de mayor soledad, una que tiene que ver con los objetos que introducimos en nuestra intimidad y las conversaciones que permitimos que resuenen en nuestras paredes. Él sabía que el oído es una puerta que rara vez se cierra, y que lo que entra por ella puede consagrar o profanar el santuario del hogar. Es aquí donde el misterio se vuelve más íntimo, pues la señal se traslada de lo que vemos a lo que sentimos en el centro mismo de nuestro pecho cuando cerramos los ojos para descansar. Esa sensación en el centro del pecho, esa opresión que surge al apagar las luces, era para Francisco el indicio de una puerta que quedó entornada. El santo de Asís, en su sabiduría mística, entendía que el demonio es un imitador que intenta copiar la paz de Dios para transformarla en una falsa calma que precede a la tormenta. Él se basaba en la enseñanza apostólica de que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Francisco veía estas fortalezas en los hábitos sombríos que permitimos que se instalen en nuestra sala de estar, las palabras de juicio, las imágenes que degradan la dignidad humana y los relatos de violencia que consumimos como entretenimiento, permitiendo que el hogar se convierta en una extensión del mundo y no en un anticipo del cielo. Existe un relato menos conocido donde Francisco, al visitar a un hermano que sufría de visiones nocturnas, descubrió que la causa no era una enfermedad del cuerpo, sino un objeto que el hermano guardaba con un apego desmedido, un recuerdo de una vida pasada llena de soberbia. Francisco le enseñó que los objetos pueden ser anclas para lo espiritual, tanto para lo luminoso como para lo oscuro. Hoy, esta señal se manifiesta con una claridad asombrosa en 3 realidades. Primero, la presencia de objetos en casa que invocan filosofías de control o poderes ajenos a la luz de Cristo, a menudo disfrazados de decoración o bienestar. Segundo, la tendencia a convertir el hogar en un altar al ego, donde cada rincón busca exhibir el éxito material pero carece de un solo espacio dedicado al silencio y a lo sagrado. Y tercero, la atmósfera de queja constante, donde el aire parece impregnado de un veneno que consume la gratitud por el pan de cada día. ¿Cómo podemos saber si esa sensación de presencia incómoda es fruto de nuestra imaginación o una señal de alerta del cielo? Francisco nos entregó una brújula infalible. La paz franciscana no es solo ausencia de ruido, es una presencia activa de armonía. Si al intentar bendecir tu casa o al poner una imagen sagrada sientes una resistencia interna, una incomodidad que te impulsa a postergarlo o a burlarte de ello, estás ante una señal clara. El enemigo odia el orden sagrado. Francisco solía decir que la verdadera señal no es el miedo, porque el miedo viene del maligno. La señal de Dios es una santa inquietud que te mueve a la purificación, un deseo profundo de lavar las ventanas de tu alma para que la luz del sol de justicia vuelva a entrar. Esta etapa del discernimiento nos conduce a una comprensión más elevada del alma. San Francisco veía el hogar como el claustro del mundo, el lugar donde se prueba nuestra paciencia en el fuego de la convivencia diaria.
Cada trampa del demonio que logramos desarticular mediante la oración y la humildad se convierte en un peldaño de nuestra propia escalera al cielo. Él no veía al demonio como un gigante invencible, sino como un perro encadenado que solo puede morder a quien se le acerca demasiado por la curiosidad o el descuido. La madurez espiritual llega cuando dejamos de ver nuestro hogar como un espacio físico y empezamos a verlo como un organismo vivo que respira a través de nuestras palabras y nuestras intenciones. A medida que avanzamos hacia el núcleo de esta revelación, debemos prepararnos para comprender que la defensa más grande no son los cerrojos de las puertas, sino la disposición del corazón para la transparencia absoluta. Francisco sabía que el maligno solo puede operar en la oscuridad de los secretos y en las sombras de lo no dicho. Es en la luz total donde sus trampas se vuelven ridículas y pierden todo su poder, revelando que el mayor misterio no es cómo entra el mal, sino cómo la santidad de un solo habitante puede santificar cada centímetro de la casa. Esa transparencia de la que hablaba el pobrecillo de Asís es el escudo definitivo. Un corazón que no oculta nada al Señor es una casa donde el enemigo no encuentra dónde esconderse. Francisco nos enseñó que la santidad es contagiosa y que, así como una pequeña vela disipa la oscuridad de una gran habitación, tu firmeza espiritual puede limpiar el ambiente de todo tu hogar. Hemos recorrido los pasillos de estas trampas sutiles, desde el polvo del rencor hasta el ruido de la acedía, pero todo este conocimiento tiene un propósito mayor: recordarte que tu casa es una sucursal del paraíso si así lo decides. La enseñanza más poderosa que nos dejó Francisco no es el temor a las sombras, sino la confianza absoluta en que el mal es un impostor sin autoridad frente a un alma que se reconoce hija de Dios. Sin embargo, hermano, hermana, es necesario caminar con prudencia. No permitas que la búsqueda de señales se convierta en una obsesión que te robe la paz o te haga ver enemigos donde solo hay fragilidad humana. El discernimiento que Francisco practicaba era uno de serenidad, no de paranoia. Si buscas al demonio en cada sombra, terminarás perdiendo de vista la luz que siempre te acompaña. La advertencia es clara: mantén tus ojos en el Señor, y las trampas se revelarán por sí solas, perdiendo su fuerza ante el simple nombre de Jesús y la intercesión de nuestra Madre Santísima. Que tu hogar sea un lugar de oración, pero también de risas y de perdón, porque no hay trampa del maligno que resista la alegría de un alma que se sabe amada. Cerremos ahora los ojos, imaginando que la paz de Asís desciende sobre tu sala, sobre tu cocina y sobre cada habitación de tu casa, mientras decimos juntos: Señor, haz de mi hogar un instrumento de tu paz. Donde haya discordia, que yo ponga unión; donde haya duda, que yo ponga fe; donde haya tinieblas, que yo ponga luz. Bendice los rincones de mi casa, aleja de ellos las acechanzas del enemigo y permite que tu Espíritu Santo habite en cada palabra que pronunciamos y en cada silencio que compartimos. Que San Francisco de Asís, con su mirada compasiva, interceda por mi familia para que seamos siempre señales vivas de tu reino. Amén. Antes de despedirnos con la bendición que Francisco amaba, te invito a fortalecer tu espíritu explorando más profundamente estos misterios en nuestro video anterior, El Código Secreto de San Francisco para hablar con los ángeles, donde profundizamos en aprender a descifrar las señales de Dios a través de sus mensajeros celestiales. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que este canal siga siendo tu refugio de luz, y comparte los comentarios como esta palabra ha tocado hoy las paredes de tu hogar. Que la paz y el bien guíen cada uno de tus pasos hoy y siempre. Nos vemos en el próximo encuentro con las señales del cielo.